Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, una inmersión profunda. Hoy nos adentraremos en la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano, un personaje fundamental, ¿no?, en la literatura mexicana. Sin duda, Altamirano es una figura fascinante, un hombre detrás excepcional, pero también con una vida, digamos, llena de acción, de aventura. Exacto. Esa dualidad que hoy vamos a explorar a través de Altamirano el Zarco. Este documento contiene tanto una biografía de Altamirano como su novela El Zarco. Prepárense para desentrañar esa doble vida, ¿no?, de este ícono mexicano militar y literato. Lo interesante es que esas dos facetas, aparentemente tan distintas, están muy conectadas. Su experiencia en el campo de batalla influyó mucho en su escritura. Me intriga esa parte, porque sabemos mucho de su genialidad literaria. Ujú. Pero no tanto de su servicio militar. ¿Qué nos puedes contar de esa etapa? ¿Qué dicen las fuentes? Imagínate a Altamirano luchando por la independencia de México, bajo las órdenes de figuras como los generales Vicente Riva Palacio y Vicente Jiménez. Participó en varias campañas, incluso en el sitio de Querétaro. ¡Wow! Es como si hubiera vivido en una novela de De aventuras. cierta forma, sí. Su valentía en las batallas, especialmente el 27 de abril y el 1 de mayo de 1867, le valieron el reconocimiento, ¿no?, en las órdenes generales del ejército. Para entender a Altamirano, no podemos separar al soldado del escritor. Esas vivencias en la guerra se reflejan en la intensidad, en el realismo de sus obras. Tiene mucho sentido. Y hablando de su obra, no podemos olvidar su elocuencia. Tenía un dominio de la palabra realmente impresionante, ¿no te parece? Totalmente. Al igual que grandes figuras de la historia, como Platón, Séneca, Catón, Cicerón, Altamirano entendía el poder de la palabra, ¿no? Su formación en el Instituto Literario, bajo la guía de Ignacio Ramírez, lo expuso a la filosofía liberal. ¿Y cómo influyó eso en su pensamiento, en su obra? Bueno, la filosofía liberal, en esencia, promueve la libertad individual, la igualdad ante la ley. Y Altamirano se convirtió en un ferviente defensor del liberalismo social, luchando por los derechos de las comunidades marginadas. Sus escritos se convirtieron en un arma para denunciar las injusticias y abogar por una sociedad más justa. Es decir, que no se limitó a escribir bellas historias, sino que utilizó su talento para generar un cambio social. Exactamente. Y para comprender la amplitud de su pensamiento es fundamental estudiar su obra completa, incluyendo sus escritos inéditos. Solo así podemos apreciar la evolución de sus ideas, ¿no?, y la magnitud de su contribución a la literatura y al pensamiento social de México. Suena una tarea fascinante para cualquier amante de la literatura. Eh, Y otra, me gustaría que nos adentráramos en su novela El Zarco. Esta historia de amor y drama ambientada en el México convulso del siglo XIX promete ser una lectura apasionante. ¿Qué podemos esperar encontrar en sus páginas? Prepárate para un viaje a un mundo donde la pasión, la traición y la aventura se entrelazan. El Zarco nos presenta un triángulo amoroso que te mantendrá al filo del asiento. Cuéntanos más. ¿Quiénes son los personajes que dan vida a esta historia? Imagínate a Manuela, la joven más bella de Yautepec, dividida entre el amor secreto por el Zarco, un carismático líder de bandidos, y Nicolás, un joven humilde y trabajador que también la ama. ¡Qué intriga! Y todo esto enmarcado en un ambiente de peligro constante. Con Yautepec a merced del bandidaje. Eso seguramente intensifica el drama de la historia. Sin duda. Yautepec, con esa atmósfera de constante peligro, se convierte en un microcosmos de la realidad mexicana del siglo XIX, donde la inestabilidad social y la violencia eran el pan de cada día. La amenaza de los bandidos, la amenaza impregna cada página de la novela, aumentando la tensión y el suspenso. Entiendo que la madre de Manuela, doña Antonia, decide huir de Yautepec, por miedo a los bandidos. ¿Qué sucede entonces? Ante la inminente partida, Manuela toma una decisión impulsiva. Fue a fugarse con el Zarco. Imagínate la desolación de Nicolás. Abandonado por la mujer que ama. Qué giro tan inesperado. ¿Y Nicolás? ¿Cómo reacciona ante esta traición? Nicolás, cegado por el dolor, decide desafiar a las autoridades corruptas que controlan Yautepec. Este acto de rebeldía le cuesta caro. Es encarcelado y condenado a muerte. ¡Qué injusticia! En medio de esta situación tan desesperada, aparece Pilar, la hijada de doña Antonia. Efectivamente, Pilar, que secretamente ama a Nicolás, se convierte en un rayo de esperanza. Con una valentía admirable, moviliza a la gente del pueblo para evitar la ejecución de Nicolás, revelando así la profundidad de sus sentimientos. Es un acto de amor y de coraje increíble. ¿Y cómo termina esta primera parte de la historia? ¿Logra Pilar salvar a Nicolás? Tendrás que seguir escuchando para descubrirlo. Lo que sí te puedo decir es que el Zarco no solo nos ofrece una historia de amor y desventuras, sino que también nos invita a reflexionar sobre la sociedad mexicana del siglo XIX. Sus contradicciones, sus desafíos. Suena a una lectura que no podemos perdernos.
Recuerde suscribirse al canal de David Noé Figueroa para disfrutar de este y muchos otros audiolibros en formato podcast. Los esperamos en la segunda parte de nuestra inmersión en el Zarco. Y la historia del Zarco no se limita solo al triángulo amoroso entre Manuela, Nicolás y el Zarco. Altamirano nos presenta otros personajes que enriquecen la trama y la crítica social de la novela. Claro, es fascinante cómo Altamirano usa esos personajes secundarios para reflejar las diferentes caras de la sociedad mexicana de la época. Exacto, por ejemplo, tenemos a Fernando Valle, un oficial aparentemente reservado que esconde un lado oscuro, y a Clemencia, una joven hermosa e inteligente que se debate entre la atracción por el poder y la búsqueda de un amor verdadero. Es interesante cómo la novela explora las complejidades del amor romántico, no solo a través de Manuela y el Zarco, sino también a través de Fernando y Clemencia. Así es. Fernando Valle, a pesar de su aparente frialdad, se revela como un hombre ambicioso, hedonista. Su objetivo es alcanzar una posición de poder, una posición que le permita acceder a todos los placeres de la vida. Clemencia, por otro lado, busca un amor que la llene, que le permita expresar su inteligencia, su pasión. Es como si Altamirano nos estuviera mostrando las diferentes formas en que el amor puede manifestarse, desde la pasión más ciega hasta la búsqueda de un compañero que nos comprenda, que nos valore. Precisamente. Y a través de estos personajes, Altamirano también critica la hipocresía de la sociedad de su época. Fernando Valle, con su doble moral, representa a aquellos que buscan el poder para satisfacer sus propios deseos, sin importar el bienestar de los demás. Clemencia, en su búsqueda de un amor auténtico, se enfrenta a las imitaciones, ¿no? Impuestas por una sociedad que valora más las apariencias que los verdaderos sentimientos. Es increíble cómo Altamirano, a través de una historia de amor, logra plasmar una crítica tan profunda de la sociedad mexicana del siglo XIX. Y no podemos olvidar otros temas importantes que se abordan en la novela, como la redención, el poder de la fe. ¿A qué te refieres con la redención? En el Zarco, Altamirano nos presenta a Pablo, un joven que ha tomado malas decisiones en su vida, ha caído en el vicio. Sin embargo, a lo largo de la historia, Pablo tiene la oportunidad de redimirse, de cambiar su camino, y encontrar la felicidad a través del trabajo duro del amor. Es un mensaje esperanzador, un mensaje que nos recuerda que todos, sin importar nuestros errores, tenemos la posibilidad de cambiar, ¿no? De encontrar un rumbo mejor en nuestras vidas. Exactamente. Y en cuanto al poder de la fe, Altamirano nos muestra cómo la religión, en este caso el catolicismo, juega un papel importante en la vida de los personajes, brindándoles consuelo, guía, esperanza, en medio de las adversidades. Entonces, El Zarco no solo es una historia de amor y aventura, sino que también es un reflejo de la sociedad mexicana del siglo XIX, con sus luces, con sus sombras. Altamirano, a través de sus personajes, nos invita a reflexionar sobre temas universales, como el amor, la justicia, la redención, la importancia de la comunidad. Así es. Y no podemos olvidar el contexto histórico en el que se desarrolla la novela, la intervención francesa en México. ¿Cómo se refleja este acontecimiento histórico en la trama del Zarco? La intervención francesa, que tuvo lugar entre 1862 y 1867, es el telón de fondo de la historia. El país está dividido, con facciones que apoyan al emperador Maximiliano, impuesto por los franceses, y otras que luchan por la república. Entiendo. Este conflicto político y social crea un ambiente de inestabilidad, de violencia que impregna la novela. Exacto. La presencia de los franceses, el bandidaje rampante, la lucha entre liberales y conservadores, son elementos que contribuyen a esa atmósfera de incertidumbre, de peligro que se vive en el Zarco. Es como si Altamirano nos estuviera diciendo que la historia personal de sus personajes no puede separarse del contexto histórico que los rodea. Precisamente. Y esta conexión entre lo individual y lo colectivo es uno de los aspectos más interesantes de la novela. El Zarco nos muestra cómo las grandes convulsiones sociales impactan en la vida de las personas, condicionando sus decisiones, sus destinos. Ahora que hemos explorado el contexto histórico, la crítica social del Zarco, me gustaría que nos centráramos en el análisis de algunos de los personajes más importantes. Comencemos con el Zarco. El Zarco es un personaje fascinante, complejo. Por un lado, es un bandido cruel, despiadado, capaz de cometer las peores atrocidades. Es un personaje que genera rechazo, que nos hace preguntarnos cómo alguien puede ser tan insensible al dolor ajeno. Sin embargo, Altamirano no lo presenta como un villano unidimensional. El Zarco también tiene un lado carismático, seductor, que lo hace irresistible para Manuela. Es interesante cómo Altamirano juega con la ambigüedad del personaje, mostrándonos tanto su lado oscuro como su capacidad de fascinar. Exacto. Y esa ambigüedad es lo que hace el Zarco un personaje tan memorable. No es un simple villano de cartón, sino un ser humano complejo, con luces y sombras, capaz de despertar
de despertar tanto admiración como repulsión. ¿Y qué podemos decir de Manuela? Ella es un personaje que genera muchas emociones contradictorias en el lector. Manuela es un personaje trágico, víctima de su propia pasión, ¿no? No. Y de las circunstancias que la rodean. Es una joven hermosa, inteligente, con un fuerte deseo de libertad, pero al mismo tiempo parece estar atrapada en un círculo vicioso de malas decisiones. Así es. Manuela se enamora del Zarco, cegada por su carisma, por la promesa de una vida llena de aventuras. Sin embargo, esta decisión la lleva a un mundo de violencia, de dolor, del cual no podrá escapar. Es como si Altamirano nos estuviera advirtiendo sobre los peligros de la pasión ciega, de cómo el deseo puede llevarnos a tomar decisiones que nos conducen a la destrucción. Precisamente. Y a través de la historia de Manuela, Altamirano también nos muestra la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad patriarcal, donde su destino está muchas veces condicionado por las decisiones de los hombres. Es un tema que sigue siendo relevante en la actualidad y que nos invita a reflexionar sobre la importancia de empoderar a las mujeres, de garantizar su libertad de elección. Ahora, para contrastar con la figura del Zarco, tenemos a Nicolás, un personaje que representa los valores tradicionales de la sociedad mexicana. Nicolás es el hombre, honrado, trabajador, que ama a Manuela con sinceridad, con lealtad. Es un personaje que despierta la simpatía del lector desde el principio. Así es. Nicolás representa la estabilidad, el orden, el respeto a las normas sociales. Es un hombre de palabra, que lucha por lo que cree, que protege a quienes ama. Sin embargo, a pesar de sus virtudes, Nicolás también comete errores, ¿no? Claro, Nicolás se deja llevar por los celos, por el resentimiento, cuando Manuela lo rechaza. Su orgullo herido lo ciega y lo lleva a tomar decisiones impulsivas. Es interesante cómo Altamirano nos muestra que incluso los personajes más nobles tienen sus debilidades y que sus acciones no siempre son perfectas. Exactamente. Altamirano nos presenta a Nicolás como un ser humano complejo, con sus virtudes y sus defectos. No es un héroe idealizado, sino un hombre que lucha por hacer lo correcto, a pesar de sus propias limitaciones. ¿Y qué papel juega Pilar en la historia? Ella es un personaje que se gana el cariño del lector por su valentía, por su lealtad. Pilar es un personaje fundamental en el Zarco. Es la mujer fuerte, independiente, que no duda en defender a quienes ama. Es una mujer admirable, que se enfrenta a los convencionalismos sociales y lucha por su propia felicidad. Exacto. Pilar representa la esperanza, la posibilidad de un futuro mejor. Su amor por Nicolás es sincero, desinteresado. Y al final es ella quien lo ayuda a superar sus heridas y encontrar la felicidad. Es interesante cómo Altamirano nos presenta dos personajes femeninos tan diferentes como Manuela y Pilar. Así es. Manuela y Pilar son dos caras de la misma moneda. Representan las diferentes opciones que las mujeres tenían en la sociedad mexicana del siglo XIX. La sumisión a las normas sociales o la lucha por la libertad, la independencia. Y a través de sus historias, Altamirano nos invita a reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad, los desafíos que enfrentan para alcanzar la igualdad, el reconocimiento. Precisamente. Y no podemos olvidar que el Zarco no solo es una historia de amor y aventuras, sino que también es un retrato de la sociedad mexicana del siglo XIX, con sus contradicciones, sus conflictos, sus esperanzas. Es una obra que nos invita a reflexionar sobre temas universales, como el amor, la justicia, la redención, la importancia de la comunidad. Y a través de su lectura podemos comprender mejor el pasado de México y las raíces de los problemas que aún persisten en la actualidad. Sin duda, El Zarco es una obra que sigue vigente en nuestros días. Y para aquellos que quieran adentrarse en este fascinante mundo creado por Altamirano, les recordamos que pueden encontrar este y otros audiolibros en el canal de David Noé Figueroa. No se pierdan la última parte de nuestra inmersión en El Zarco, donde analizaremos el desenlace de la historia y las reflexiones finales que nos deja esta obra maestra de la literatura mexicana. Llegamos a la última parte de nuestra inmersión en El Zarco y me gustaría destacar algo que a veces pasa desapercibido, pero es crucial en la novela: la atmósfera, la ambientación. Es cierto. La ambientación en El Zarco es clave. Transporta al lector, ¿no? Al México del siglo XIX, con sus paisajes, sus costumbres, sus tensiones sociales. ¿Cómo logra Altamirano crear esa atmósfera tan vívida, tan real? Bueno, utiliza descripciones muy detalladas de los lugares, desde la exuberante belleza de Yautepec hasta los peligrosos caminos de la sierra. Y no solo describe los escenarios físicos, sino que también captura la atmósfera social, la atmósfera política de la época, con sus conflictos, sus miedos, sus esperanzas. Sí. Recuerdo, por ejemplo, la descripción de la fiesta en casa de Isabel, con la música, los bailes, las conversaciones llenas de doble sentido.
realmente nos sentimos parte de esa escena. Exacto. Altamirano usa todos sus recursos literarios para que el lector experimente la historia a través de los sentidos. Describe la música, los aromas, los sabores, las texturas. Nos hace sentir el calor del sol, el frío de la noche, la tensión en el aire. Y el lenguaje, tan rico, tan evocador. Altamirano utilizó un español elegante, con toques poéticos, que le dan a la novela un ritmo, una musicalidad únicos. Sin duda. El lenguaje es una de las grandes fortalezas de Altamirano. Maneja el español con maestría, creando imágenes vívidas, transmitiendo emociones. Con gran precisión. Y hablando de emociones, el final del Zarco es realmente impactante. La muerte del Zarco, la desolación de Manuela, la felicidad de Nicolás y Pilar. Es una mezcla de tragedia y esperanza que nos deja reflexionando. El final del Zarco es un reflejo, ¿no? De la complejidad de la vida misma. Hay momentos de oscuridad, de dolor, pero también hay lugar para el amor, la redención, la construcción de un futuro mejor. Y a pesar de que la novela fue escrita hace más de un siglo, sus temas siguen resonando en la actualidad: la corrupción, la violencia, la desigualdad social, la búsqueda del amor. Son temas que nos interpelan como sociedad y que nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio presente. Así es. El Zarco es una obra que trasciende su época y nos habla de la condición humana en toda su complejidad. Para terminar, me gustaría destacar la importancia de Ignacio Manuel Altamirano como figura clave en la literatura mexicana. Altamirano es considerado uno de los grandes escritores del siglo XIX en México. Su obra, que abarca novelas, cuentos, ensayos, poesía, es un testimonio de su talento literario y de su compromiso, ¿no?, con la justicia social. Altamirano no solo nos legó grandes historias, sino que también nos inspiró a luchar por un mundo mejor. Y su legado sigue vivo en la actualidad. Sus obras se siguen leyendo, se siguen estudiando. Y sus ideas continúan inspirando a nuevas generaciones de escritores y de lectores. Y con esta reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano y su cautivadora novela El Zarco. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la literatura mexicana. No olviden suscribirse al canal de David Noé Figueroa para disfrutar de más audiolibros en formato podcast. Hasta la próxima.